Ok. am, lo que yo quiero hacer en estos 15 minutos, ¿no?, que tengo es compartir algunas reflexiones, ¿no?, en base a proyectos de investigación ya concluidos y también algunos que tengo en curso, ¿no?, que se enmarcan, digamos, en una intersección temática de estudios cualitativos sobre el extractivismo, la justicia ambiental, los derechos humanos, trabajo muchos en derechos humanos, y el desarrollo humano, ¿no? Entonces la idea es tratar de pensar algunas respuestas a la pregunta del panel, que es cuáles son las relaciones históricas y actuales de América Latina entre las industrias extractivas y las desigualdades sociales y territoriales, y también tratar de establecer algunos vínculos desde, ¿no?, la producción de investigación cualitativa con los hallazgos que nos ha brindado Maritza, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer, pues, en este corto tiempo, de manera muy sucinta, y ya iremos a expandir, ¿no?, algunas de estas ideas en el debate. Lo que voy a hacer es brindar un contraste entre un caso representativo de lo que es el viejo extractivismo y algunas reflexiones del nuevo extractivismo para analizar cómo las desigualdades se articulan en términos, me voy a centrar en género, y de participación ciudadana. Y aquí sí quisiera mencionar que yo parto de un marco conceptual analítico distinto, ¿no? Mis trabajos se informan más de la idea tridimensional de justicia de la filósofa norteamericana Nancy Fraser, pero lo adapto, ¿no?, al concepto de igualdad. Entonces, en ese sentido yo propongo entender la igualdad como un concepto relacional y constitutivo de tres dimensiones, ¿no?, que están integradas, interrelacionadas, ¿no? Una primera dimensión, la redistributiva, donde, por ejemplo, ahí vemos, ¿no?, el aporte, ¿no?, de las innovaciones fiscales, de la renta extractiva, para ¿no?, mejorar los ingresos, reducir las desigualdades socioeconómicas. Luego tenemos la dimensión del reconocimiento a la diferencia, y en el contexto, ¿no?, de análisis podemos hablar del reconocimiento a la diferencia cultural, a distintos saberes, distintas, ¿no?, visiones de desarrollo, ¿no?, los casos del buen vivir, del post-extractivismo. Y luego una tercera dimensión, que es la dimensión de la representación y la participación, ¿no? Y en esos casos nosotros podemos palpar, ¿no?, los aportes, ¿no?, de los mecanismos de consulta previa, ¿no?, con pueblos indígenas, y también, ¿no?, los mecanismos legales de participación, ¿no?, que se establecen para la gestión, ¿no?, social y ambiental de proyectos extractivos a gran escala. Entonces, la igualdad bajo esta lógica actúa, desde mi punto de vista, como un principio rector, ¿no?, de organización social para facilitar un fin último, que es el desarrollo humano. Y aquí me presto un poco el concepto del economista Amartya Sen, ¿no? Y lo hago porque mi interpretación no es que el desarrollo humano, entendido como la expansión de libertades y capacidades, es y debe ser un requisito previo y sustancial para poder avanzar, ¿no?, la protección de derechos humanos, la lucha de derechos humanos. En lo que yo he podido constatar en mis investigaciones y también al revisar investigaciones de otros cuando se mencionan temas de agencia, de capacidades, de derechos humanos, es que aquellos contextos donde no se dan las condiciones, ¿no?, para expandir estas capacidades, no se dan las condiciones para que las personas sean los agentes, ¿no?, de su propio destino, son contextos donde se refuerzan las dependencias económicas, se profundiza la vulnerabilidad social y sobre todo donde se generan condiciones adversas para movilizar la protección de derechos y también condiciones perversas cuando las propias personas tienden a aceptar sacrificios a sus derechos. Entonces aquí es donde voy a entrar a uno de los casos icónicos, representativos de lo que denominamos el viejo extractivismo, que es el caso de la comunidad de La Oroya, localizada en los Andes centrales, en el Perú, ¿no? Y este es un caso que ha sido ampliamente cubierto, ¿no?, en los foros académicos, debates públicos, debido a la crisis de salud pública, ha sido considerada una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, ¿no?, debido a la contaminación por metales pesados, plomo, cadmio, arsénico, ¿no? Lo que yo quiero proponer aquí es ver este caso desde una mirada histórica, ¿no?, como representativo también, ¿no?, hacer un zoom como representativo de las transformaciones territoriales y sociales que trajo consigo, ¿no?, la llegada de la minería a gran escala a la Sierra Central en nuestro país, al Perú.
Entonces, para quienes están bastante familiarizados con el caso, no es necesario ir en detalles, pero con la llegada de la Cerro de Pasco Corporation en el año 1922, ¿no? Se establece la fundición metalúrgica en una comunidad que era relativamente autónoma, agrícola, y con esto se empiezan a desencadenar una serie de eventos y cambios, ¿no? Sociales, empezando por la exposición masiva al arsénico que destruyó, ¿no? Tierras, ganado, que consecuentemente desplazó campesinos fuera de sus comunidades, absorbió a otros dentro, ¿no? de la actividad metalúrgica, impulsó además una ola de migración, que es más o menos lo que tú mencionabas, pero aquí ¿no? en un plazo más largo, ¿no? en busca de trabajo en la fundición. Entonces, ¿qué hacen todas estas transformaciones y cambios? Es que a lo largo de los años se empieza a formar una identidad colectiva estrecha, conectada con la actividad metalúrgica, que hace que después sea difícil pensar en otros modos de vida y también reaccionar en defensa de vulneración de derechos a consecuencia de esta actividad. Se refuerza la dependencia económica de los habitantes hacia esa actividad, directa e indirecta, y a su vez se produce esta suerte de habituación, ¿no? o normalización a convivir con la contaminación, que causa la confusión de la que hablas, no saber qué hacer, recibir información sobre si me afecta o no me afecta, y además los efectos de la contaminación en la salud de las personas tienen, digamos, esta suerte de enfermedad invisible. Tú no lo sientes en el momento, puede ser que los parezcas en los siguientes meses o en años, ¿no? o nunca se manifiesten. Entonces eso es también otro indicador de confusión. Y aquí es donde me quiero centrar en decir que esta dependencia económica, digamos a gran escala, también fue generando dependencias, ¿no? subesferas de dependencia a nivel doméstico, moldeando roles de género. Y uno de los pocos estudios que ha documentado esto es el texto de Adrián de Wind, más o menos publicado en los años 70, ¿no? Es un artículo From Peasants to Miners, donde describe cómo la Cerro de Pasco Corporation contrató, ¿no? a trabajadoras sociales, cuyo rol era de occidentalizar, ¿no? a las familias, a los trabajadores mineros para cambiar sus costumbres y tradiciones, y utilizaban principalmente a las esposas, a la mujer, como un vehículo de asimilación cultural, ¿no? O sea, les enseñaban a vestir diferente, a cocinar diferente, a ordenar sus casas de manera distinta y también a atender a sus esposos para que olviden la dureza del trabajo en las minas, ¿no? Entonces, el punto que quiero hacer aquí es señalar que la Oroya, desde una perspectiva histórica, también ilustra cómo las mujeres han venido subvencionando la economía extractiva a través de sus roles reproductivos y de trabajo doméstico no remunerado. También ilustra, ¿no? desde una mirada mucho más contemporánea, cómo los impactos del extractivismo no son neutrales al género, ¿no? En un episodio mucho más reciente del caso de esta comunidad, ¿no? digamos antes de que cierre la fundición, cuando operaba Doerran, se han reportado muchos casos, ¿no? de madres, ¿no? con abortos espontáneos. En las entrevistas que realicé en esta comunidad donde llevé a cabo mi investigación doctoral, habían muchos casos donde era palpable la falta de libertad, madres que manifestaban que no querían siquiera testear a sus hijos de plomo por miedo a que esto sea una evidencia que vaya en contra, ¿no? del trabajo de sus esposos y también que ellas mismas sean sujetas a violencia doméstica, ¿no? Activistas, defensoras de derechos amenazadas por denunciar la contaminación. Entonces, este viejo extractivismo del cual es representativo la Oroya, pues es un extractivismo que no era pensado, ¿no? en contextos de gobernanza de recursos, donde no operaban pues los principios de justicia ambiental, donde tampoco se hablaba, ¿no? de desarrollo sostenible, ¿no? Y esto me lleva pues a pensar, ahí hay muchas lecciones, hay que hacer memoria, ¿no? de qué lecciones nos deja el pasado y casos como icónicos como este. Y esto me lleva luego a plantear la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué de nuevo trae el nuevo extractivismo? ¿No? ¿Qué de distinto? Y este es un discurso que emerge con el boom, ¿no? de las industrias extractivas, el más reciente, y busca justamente distanciarse de esta industria de condiciones de dependencia económica, enclave, del pasado, ¿no? Resalta el aporte fiscal de la industria, la mayor tecnificación, la regulación estatal en lo ambiental y la ética de responsabilidad corporativa, que en conjunto
darían indicios de una nueva faceta de la industria extractiva mucho más amigable, ¿no?, a los principios del desarrollo sostenible e inclusivo. Sin embargo, en países como el Perú y en casi toda Latinoamérica, ¿no?, la persistencia, el incremento de conflictos socioambientales nos dice que hay que ser bastante cautelosos, ¿no?, con las promesas y los postulados del denominado nuevo extractivismo. Y aquí es donde me gustaría regresar a la idea tridimensional de igualdad, ¿no?, para argumentar que el énfasis que sobre todo el nuevo extractivismo pone, ¿no?, en resaltar la dimensión redistributiva, la de recaudación fiscal, aun cuando es importante, de alguna manera está distrayendo nuestra atención en evaluar los impactos o cómo el extractivismo impacta a otras dimensiones de la igualdad, ¿no?, en el plano del reconocimiento y la participación ciudadana. Si tengo algunos minutos, me gustaría compartir algunas reflexiones, ¿no?, de un reciente proyecto de investigación donde estuve más enfocada en evaluar el tema de la participación, la calidad y efectividad de la participación ciudadana en los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental en el sector minero, ¿no? Todavía no está publicado, pero es una investigación que está siendo financiada por la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Mi interés, dado los conflictos sociales, ¿no?, que inciden en esos procesos participativos, en las quejas, ¿no?, por los estudios de impacto ambiental, mi interés era entender cómo operan estos mecanismos en la práctica, si son inclusivos de distintas voces femeninas, masculinas, y sobre todo cómo rinde cuentas el Estado sobre la incidencia de la participación. ¿Qué barreras confrontan las mujeres y qué está haciendo el Estado, ¿no?, para disminuir posibles exclusiones de género? Adopto una metodología cualitativa, entrevistas con funcionarios públicos, académicos y también representantes de ONGs que han trabajado, ¿no?, en campo. En términos generales, la conclusión es que estos espacios participativos, si bien de acuerdo a ley no se conciben como espacios que deben incluir voces y tener una incidencia en la evaluación, ¿no?, de la certificación ambiental, pues en la práctica siguen operando como meros instrumentos, ¿no?, de información, y la tendencia es que operen pues como instrumentos que están orientados a la socialización de los proyectos. Uno de los aspectos más problemáticos en estos casos es que por parte del Estado, ¿no?, hay una falta, hay un vacío en contar con un sistema de información pública, de sistematización, donde uno pueda verificar cómo es que se toman en cuenta las observaciones y los acuerdos que surgen en estos espacios participativos, sean mesas de diálogo, audiencias públicas, ¿no?, talleres participativos. No existe. Y participación sin incidencia no tiene significancia. Es instrumental. Con respecto al género, ¿no?, la verificación fue incluso mucho más contundente, ¿no? A la fecha, los espacios participativos, intervenciones estatales, han sido ciegos, ¿no?, e indiferentes a la perspectiva de género. Se ha asumido el género como algo neutral. En varias entrevistas, ¿no?, con actores de la sociedad civil, ONGs, se han reportado casos, ¿no?, de discriminación, incluso racismo contra mujeres quechohablantes, ¿no?, que han sido excluidas de estos procesos. Hay una tendencia de asumir a los hombres como representantes naturales, ¿no?, de las comunidades en los diálogos con las empresas y el Estado. Pero también hay un aspecto que es importante resaltar, ¿no?, que sale a la luz de estas entrevistas, sobre todo con funcionarios públicos, que es que sí hay una conciencia y una intención de trabajar estos temas desde un enfoque de género e interculturalidad, pero una de las principales barreras que confrontan también es que muchas veces es el propio machismo y las propias prácticas culturales las que imponen las primeras barreras contra las mujeres, ¿no? No hay mecanismos para que ellas puedan representar a sus comunidades. Entonces la respuesta estatal es: queremos pero no sabemos cómo, queremos impulsar pero no podemos imponer. Entonces, para los que trabajan en temas de derechos humanos se vuelve nuevamente al argumento del relativismo cultural, que es muy peligroso porque puede sobremirar, ¿no?, desbalances de poder y puede también perpetuarlos. Entonces yo lo voy a dejar ahí para expandir más estas ideas en la ronda de preguntas.